Dios les bendiga y les guarde, mis queridos amigos. Siempre es un honor y un privilegio poder acompañarles. Saben que unos minutos antes de la hora de esta presentación se fue la electricidad aquí en mi casa. Tuvimos que correr, buscar un celular con una lámpara, pero aquí estamos, gracias a Dios, con ayuda de los datos móviles. Les pido por favor que oren por mi conexión para que de esa manera podamos tener el mensaje completo. Así que bueno, para ahorrar el tiempo, vamos a tener una palabra de oración rápidamente y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Bien, vamos a orar, acompáñenme por favor. Padre Celestial, te damos las gracias, eternas gracias, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser edificados por ella y que Cristo pueda ser exaltado en nuestros corazones. Cuídanos y guárdanos, perdona por favor nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar con nuestro primer texto del día de hoy. Les pido por favor que me ayuden y que se ubiquen conmigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 6 y versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 6 y versículo 18. Y les voy a dar un pequeño contexto de lo que vamos a leer a continuación. Cuando nosotros leemos este capítulo, el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, vemos al rey Salomón haciendo lo que se conoce como la dedicación del templo. Luego de haber construido el templo que Dios le había asignado, no había dejado Dios que David iniciara esta obra, sino que su hijo Salomón lo hiciera. Y Salomón en el momento de la dedicación empieza a rememorar todo lo que Dios ha cumplido por medio de su palabra. Y cómo Dios cumplió la palabra que le había dado a David de que un hijo suyo se iba a sentar en su trono e iba a construir este templo. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer del 18 en adelante y vamos a hacer algunos comentarios. Dice así la palabra de Dios. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y quiero hacer una pausa aquí rápidamente. Ustedes saben que es interesante que esta palabra que se traduce en nuestras Biblias como habitará, ese verbo que está allí en futuro simple, en la tercera persona del singular, es la palabra hebrea yasab, que además de habitar, también se puede traducir como sentarse. Es decir, si nosotros quisiéramos traducir el texto con otra definición de esa palabra, la pregunta de Salomón podría sonar de la siguiente manera. Mas, ¿es verdad que Dios se sentará con el hombre en la tierra? Y yo no sé ustedes, pero esto a mí me causó una impresión tremenda porque cuando nosotros nos sentamos con alguien, cuando nosotros, por ejemplo, estamos nuevos en una clase, vamos a un lugar en donde no conocemos a nadie y de repente vemos un puesto vacío y al lado está una persona que conocemos, algún amigo, algún compañero, enseguida buscamos sentarnos con él porque hay afinidad, porque existe ya cierto tipo de cercanía y esto hace que la presión social sea menor. Pues aquí Salomón está preguntándose si es verdad que Dios se puede sentar con el hombre en la tierra. Y esto por supuesto llama la atención porque de qué manera el Dios infinito, el Dios que todo lo puede, el todopoderoso, se va a sentar con el hombre que está en una condición tan deplorable, que está en una condición que lamentablemente ni siquiera puede cumplir la ley por su propia naturaleza. Entonces, ¿de qué manera ese Dios se iba a sentar e iba a habitar con el hombre? Pero sigamos leyendo. Nos quedamos en el verso 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con la que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y dice el verso 21, asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel,
cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Así que, queridos hermanos, ahora en este momento, luego de analizar esta hermosa oración que Salomón hace al Señor en el momento de dedicar el templo, vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante esta oración. Y vamos un capítulo más adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo número 7, y vamos a leer a partir del verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 7, un capítulo más adelante, versículo 1, dice de la siguiente manera. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Atención a ese detalle. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que vemos que la respuesta de Dios fue positiva. Luego de esta oración de Salomón, en donde él pedía que se escuchase a todo aquel que fuese a esta casa y se dirigiera a Dios, vemos entonces que fuego cayó del cielo y consumió a las víctimas. Y que además de eso, la gloria de Dios llenó toda la casa y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria del Señor llenaba todo el templo. Estamos ante una escena maravillosa, una escena indescriptible. Pero aparte de eso, aparte de esa respuesta positiva, nosotros vemos aún más adelante que Dios se dirige y habla directamente con Salomón. Es decir, no bastó con la representación del fuego. Dios también habló con Salomón directamente a través de un sueño. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios en ese sueño que tuvo Salomón. Segunda de Crónicas, mismo capítulo 7, pero esta vez vamos a leer a partir del verso 14. Dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, atención a ese detalle, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, porque para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Así que vemos que Dios prometió que siempre que se buscase su rostro, el adorador sincero lo iba a encontrar. Ahora, ustedes y yo conocemos la historia de Israel, hemos leído las escrituras y sabemos que lamentablemente Israel no todo el tiempo durante su historia buscó el rostro de Dios. Todo lo contrario, se apartó de la presencia de Dios por medio de la idolatría. Y vamos a verlo y a confirmarlo un poco. Vamos a leer primeramente Deuteronomio capítulo 31 y verso o a partir del verso 16. Aquí en este verso que vamos a leer de Deuteronomio, el Señor va a explicar qué es lo que iba a pasar cuando el pueblo de Israel apostatara, se alejara de la ley del Señor. Y fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 31 y versículo 16 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y atención al verso 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Y atención de nuevo al verso 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Así que vemos que Dios ya había anticipado en el libro del Deuteronomio
que cuando el pueblo se alejare de la obediencia a Dios, él iba a ¿qué cosa? A ocultar su rostro. Entonces tenemos dos escenarios. Ahorita en el episodio que leímos en Crónicas, Dios le dijo a Salomón en su sueño que el que lo buscare encontraría su rostro. Pero acabamos de leer en Deuteronomio que cuando el pueblo se alejare, él escondería su rostro. Y vamos a ver precisamente cómo se cumplió esto en la historia de Israel. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 59 y vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer los versos 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está. Aquí está lo que se había anticipado en el libro del Deuteronomio. Aquí está lo que Dios había anticipado, lo que Dios le había dicho a Moisés, que cuando el pueblo se apartare de la ley, entonces él ¿qué cosa? Escondería su rostro. Y aquí en el versículo 2, de manera clara, dicen que por los pecados del pueblo hicieron que Dios ocultara el rostro. Ahora vamos a leer otro pasaje que además de relatarnos la realidad del pueblo de Israel, nos anticipa lo que Dios quería hacer a pesar de que el pueblo se había rebelado. Nos quedamos en Isaías, pero vamos a leer el capítulo 54 y vamos a leer los versos 7 y 8. Isaías 54, versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, dice el Señor, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces vemos que ciertamente Dios escondió el rostro. Ciertamente Dios retiró su presencia del pueblo de Israel a causa de los pecados. Pero Dios, sin embargo, prometió ser misericordioso. Y ahora nosotros tenemos que ver, por medio de las Escrituras, de qué manera Dios iba a manifestar su misericordia. De qué manera, para decirlo con otras palabras, de qué manera Dios iba de nuevo a mostrarle su rostro al pueblo. Y vamos a leer un poco para ir vislumbrando de qué manera Dios iba a volver a mostrarle su rostro al pueblo. Vamos a leer el libro del profeta Ageo, capítulo 2 y versículo número 2. En adelante vamos a leer hasta el versículo número 4. Ageo capítulo 2, versículo 2 en adelante. Ahora habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, y atención al versículo número 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora fíjense ustedes en un detalle interesante. Dios le está diciendo al profeta Ageo que tiene que hablar con Zorobabel, el hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y tiene que mencionarle, recuerden algo importante, el profeta Ageo, así como el profeta Zacarías, son los profetas que Dios llamó para la reconstrucción del templo. Y ahora fíjense que Dios les está diciendo a los constructores del segundo templo que ahora la nueva casa la ven como nada en comparación con el primer templo. Y esto tiene total lógica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la construcción del primer templo, vemos que tenía esplendor por todos lados, tenía cubiertas de oro, sus copas eran de oro también, tenía figuras magníficas. En cambio, el segundo templo era mucho más modesto en cuanto a la estructura. Además, recordemos algo interesante, que en el primer templo, durante su inauguración, Dios la había llenado con su gloria. Ahora vamos a seguir leyendo a partir del verso 4 para retomar lo que estábamos hablando, Ageo capítulo 2 y verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, Dios los está animando a construir este segundo templo. Y en el versículo 9 se les da un aliciente, se les da una motivación extra de parte de Dios. Vamos a leer lo que dice el verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí tenemos algo interesante. Dios prometió que la gloria del segundo templo sería mayor que la primera gloria. Y ahora esto está difícil, la vara está alta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el primer templo, recordemos, había entrado la presencia de Dios y los sacerdotes no podían ministrar y había caído fuego del cielo que consumió a las víctimas, a los sacrificios. ¿Cómo iba a ser Dios? Lo que pasa es que Dios siempre nos sorprende, pero ¿cómo iba a ser Dios para que la gloria de este segundo templo, que era mucho más modesto que el primero, fuera mayor? Vamos a leer, y ahora aquí viene la parte central de nuestro tema. Por favor, oren para que mi conexión siga en pie. Vamos a leer Juan capítulo número 1 y vamos a leer a partir del versículo número 9. Juan capítulo 1 a partir del verso 9 y vamos a leer hasta el verso 14. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 y el 14, los versos 13 y 14 son fundamentales. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ahora les tengo un detalle interesante, otro detalle gramatical acerca de esa palabra que encontramos en el versículo 14 y que se traduce como habitó. Esa palabra griega que se traduce como habitó en nuestras versiones hispanohablantes, se podría traducir mejor como montar una tienda. Es decir, podría ser como tabernaculó. Es decir, que cuando el verbo fue hecho carne, montó su tienda precisamente en la tierra. ¿Y se acuerdan ustedes de esa pregunta que se hizo Salomón cuando estaba inaugurando el primer templo y cuando se preguntó, ¿pero es posible que Dios habite con el hombre en la tierra? ¿Es posible que Dios se siente con el hombre en la tierra? Pues en Cristo Jesús, tal como lo dice Juan capítulo 1, la introducción al Evangelio, en Cristo Jesús, Dios estuvo con los hombres. Dios montó su morada, montó su tienda en esta tierra para alcanzar al hombre, para alcanzar a la raza humana, tal y donde estaba. Y alabamos el nombre de Dios por eso. Pero no solamente eso. Cuando yo pienso en que Dios coloca su tienda, Dios se sienta con el hombre, cuando yo reflexiono en eso, enseguida viene un versículo a mi cabeza que la verdad es hermoso y les pido por favor que me acompañen a buscarlo. Y es el versículo que está en Mateo capítulo 9, verso número 10. Mateo capítulo 9, verso número 10. Y fíjense lo que dice esto, porque es maravilloso. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así que vemos que Cristo, el unigénito del Padre, aquel que era su representación, vino a la tierra y no solamente vino a la tierra, no solamente montó su tienda aquí con nosotros, sino que se sentó con publicanos y con pecadores para alcanzarlos y llevarlos por medio de la fe hasta la vida eterna.
No sé si ustedes recuerdan ese episodio de la vida de Jesús, cuando Jesús sana a un leproso. ¿Recuerdan eso? Que el leproso viene a él y le dice, maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. Pero la Biblia menciona un detalle interesante. La Biblia menciona que él toca al leproso. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Era posible que Jesús sanara al leproso sin tocarlo? ¿Era posible? Claro que sí. Si resucitó a Lázaro con su palabra, ¿cómo no iba a ser posible que Jesús sanara a este leproso solamente hablando? Entonces, ¿por qué le toca? Que dicho sea de paso, esto preocupó muchísimo a los discípulos, porque cualquiera que tocara un leproso, enseguida, en el mismo momento, tenía que ser declarado inmundo. Pero con Cristo pasa algo, y es que cuando Él toca la lepra no lo infecta, sino que Él limpia la lepra. Y les digo algo, queridos amigos y hermanos, lo mismo pasa con el pecado. Jesús vino a esta tierra, vino y se hizo uno como nosotros, con nuestra carne. Y a pesar de eso, Él no se contaminó de pecado. Más bien todo lo contrario. Por medio de su poder, nos ha facultado para ser libres del pecado, para poder ser limpiados de nuestros pecados y que de esa manera podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la carne. Y cuando nosotros vemos entonces la oración de Salomón y lo relacionamos con todo lo que hemos hablado hasta ahora, nos damos cuenta que sí era posible que Dios se manifestara en esta tierra. Y lo hizo, como dice Juan capítulo 1, a través de Cristo. Él era el verbo, él era la imagen misma de Dios. Y los discípulos pudieron estar con él, pudieron palparlo, pudieron reír con él, pudieron acompañarle, pudieron verle cansado como cualquier ser humano. Pero ese privilegio también lo tenemos nosotros a través de la Escritura. Y fíjense ahora, vamos a leer algo muy interesante. Y es que quiero que recuerden que en el libro de Ageo se prometía que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la del primero. Y nosotros recordamos que la vara estaba alta, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado el primer templo y los sacerdotes no podían ministrar. Así que, ¿cómo iba a ser Dios? Precisamente para que la gloria del segundo templo fuera mayor que la del primero. Bueno, eso lo responde Ageo capítulo 2 y versículo número 6, que dice de la siguiente manera. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La razón por la cual la gloria del segundo templo fue mayor que la del primero es porque si bien en el primero la gloria del Señor llenó los aposentos del templo, en ese segundo edificio llegó a estar el deseado de todas las naciones. Llegó a estar la representación misma del Padre en Cristo Jesús. Y enseñó y sanó en sus atrios, hasta reprendió a los mercaderes del templo, pero allí estuvo la representación de Dios, la imagen misma del Dios eterno, que superaba en gloria, aunque la gente no lo sabía, a la representación y al fuego que había caído del cielo cuando Salomón dedicó el templo. Y ya para ir concluyendo con el mensaje, mis queridos amigos y hermanos, quiero leer un par de citas del Espíritu de Profecía que son muy interesantes y que sin duda nos llenan de gozo. La primera de ellas está en el deseado de todas las gentes, precisamente el libro que tiene el mismo título del versículo que acabamos de leer, y la página número 11. Deseado de todas las gentes, página 11 dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que vemos, queridos amigos y queridos hermanos,
que Cristo es la representación del Padre, la imagen de Dios, y vino a esta tierra, estuvo como uno de nosotros caminando, sanando, predicando, precisamente para que nosotros, por medio de su humanidad, podamos alcanzar la salvación. Y terminamos con un par de versos. Hay un episodio de la vida de Jesús que la verdad me parece bastante curioso. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso número 6 y vamos a leer hasta el verso 10, que dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, aquí Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y en el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y es muy curiosa y maravillosa la respuesta de Cristo en el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros quizás no hemos visto presencialmente a Jesús, pero les voy a comentar algo. El apóstol Pedro en una de sus cartas está hablando del evento de la transfiguración, donde estuvieron presentes él, Jacobo y Juan. Y hablando de ese momento, después que lo relata, dice, pero vosotros tenéis la palabra profética más segura. Es decir, Pedro está haciendo una comparación entre ver presencialmente a Jesús, entre compartir con él y verlo a través de la palabra profética. Nosotros aún no hemos visto a nuestro maestro, pero lo contemplamos a través de su palabra. Y por medio de su palabra tenemos la esperanza de que volverá. Y mientras esperamos en esta tierra, tenemos la esperanza de que por medio de su espíritu, Él puede cambiar nuestro corazón. Puede quitar el corazón de piedra, como dice Ezequiel capítulo 36, y colocar un corazón de carne. Él vivió en esta tierra y venció el pecado precisamente para que nosotros, por medio de su espíritu, podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es todo para nosotros y por medio de Él, viéndole, veremos al Padre. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, recordemos siempre, todos los días de nuestra vida, que viendo por medio de los ojos de la fe a Cristo Jesús, contemplando su faz, reflexionando en los milagros que hizo, nosotros tenemos una comunión directa con el Padre. Y por eso es que en el Nuevo Testamento se dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Que todos los días de nuestra vida podamos tener una comunión con Jesús y de esa manera podremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice el Salmo número 1. Cuando leemos el Salmo número 1 dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice más adelante que el hombre tal será como árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas. Pero eso ni usted ni yo lo podemos hacer por nuestra propia voluntad. Tiene que ser el Espíritu Santo de la promesa que obra en el corazón. Contemplemos a Cristo, mirando hacia adelante, mirando a la cruz, reflexionando en su persona y no mirando al mundo ni a sus problemas, porque únicamente por medio de la fe en Cristo, nosotros, como Él mismo lo dijo, venceremos al mundo en su nombre. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos amigos, y de esa manera vamos a culminar. No creo poder acompañarles para el momento de las preguntas, sin embargo, quiero agradecerles por la oportunidad. Siempre para mí es un placer poder acompañarles, un privilegio en Cristo Jesús, y espero que este grupo pequeño siga adelante en el nombre de Cristo, porque es muy bonito. Ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de predicar aquí, y me alegra mucho que se estén reuniendo para estudiar la palabra de Dios. Así que bueno, acompáñenme a orar, por favor.
Padre celestial y eterno, te damos las gracias, eternas gracias, por la dádiva de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias porque por medio de Él nosotros te contemplamos, Señor. Gracias porque por medio de su vida nosotros tenemos la oportunidad de habitar en tu presencia cuando vengas a buscarnos, Señor, en las nubes de los cielos. Te pedimos en su nombre, Padre, que tú nos des el poder para perseverar, que tú nos des fuerza espiritual para vivir de acuerdo a tu voluntad y que tu espíritu nos acompañe y que así como esos dos en el camino de Emaús, nosotros podamos ir con nuestro corazón ardiendo, sabiendo que Cristo está entre nosotros. Cuídanos y guárdanos, Señor, y te pido una bendición muy especial por este grupo y por cada una de las personas que nos acompañan. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, porque te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un placer poder acompañarles.